Como siempre, que hemos acabado una primera vuelta de competición, lo llevo haciendo ya 3-4 años. Vamos con el 11 de la primera vuelta. Va a ser un 4-3-3, formación clásica, formación habitual en este caso. Es la que más me ha parecido óptima para recopilar a los jugadores que a mí más me han gustado o mejor han rendido en esta primera vuelta de la Liga Española. Puede haber mucho debate. Voy a poner tanto 11 titular como 11 alternativo para dar una pequeña mención a varios jugadores, ¿vale? Pero en fin, al final muchas veces es cuestión de gustos, es cuestión de pequeñas decisiones, así que en fin, creo que simplemente puede haber mucho debate. Me gustaría también que desde los comentarios pues debatiésemos si os parece bien, qué os ha gustado más de cada posición, porque aquí creo que así puede quedar un debate interesante sobre cada nombre. No me entretengo más, es un 11 ideal teniendo en cuenta las 19 primeras jornadas de liga y expondré mis argumentos y debatimos perfectamente, ¿vale? No me demoro más, vamos a empezar ya como siempre con la portería, que he tenido muy claro, tanto el mejor portero de la liga como el alternativo, como el segundo mejor. Me he quedado básicamente con Álvaro Valles como mejor portero y Alex Remiro como la opción alternativa. Me parece que hay mucha diferencia entre estos dos y los siguientes. Es verdad que creo que David Soria ha estado bien, que Unai Simón ha estado bien, grandes partidos también de Ter Stegen cuando ha podido estar disponible, pero no tan bien como el año pasado ni mucho menos. En fin, Rajkovic también ha estado bien, Ledesma ha estado bien. O sea, creo que por lo general el nivel de la portería de la liga es muy pero que muy alto. Pero creo que estas primeras 19 jornadas hay dos que han estado muy por encima del resto. El primero es Alex Remiro, en este caso lo he puesto como el segundo mejor. En la Real Sociedad es verdad que no está teniendo tan buen año como el año pasado, al menos en liga, pero Alex Remiro sí que creo que ha crecido bastante la portería de la Real Sociedad. Creo que mismamente el año pasado mucha gente lo pedía para la selección y yo era de los que decía que había que esperar un poco. Vi a otros como David Raya o Unai Simón por delante. Este año creo que Alex Remiro está perfectamente al nivel de Unai Simón o del propio David Raya. Creo que se ha metido de lleno en la competencia por la selección española. Otra cosa es que vaya a ir a la Eurocopa o que sea titular con la selección, que eso lo tengo descartado porque creo que el titular será Unai Simón, pero respecto al nivel que se refiere y su calidad como portero, creo que este año ha sido el de su explosión definitiva. Pero por encima de él y sin ninguna duda como mejor portero de la primera vuelta me tengo que quedar con Álvaro Valles. La Unión Deportiva Las Palmas es uno de los equipos revelación sin ninguna duda de esta primera vuelta, la cierra 10º clasificado y en gran parte por su seguridad defensiva, y de esa seguridad defensiva el hombre clave es Álvaro Valles. Es uno de los porteros que más paradas hace de todas las ligas europeas, está solo por debajo de Jan Sommer en las 5 grandes ligas. Uno de los porteros que más goles evita también, una auténtica barbaridad. Es un portero además que con los pies es muy pero que muy interesante para el juego colectivo y de asociación de la Unión Deportiva Las Palmas. En fin, es un portero de un encaje espectacular, uno de los jugadores revelación de esta primera vuelta, porque yo honestamente en segunda lo había visto alguna que otra vez, pero no le conocía demasiado, y en fin, y ha sido muy sorprendente su rendimiento. Yo creo que le queda, honestamente, y lo siento por los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que creo que le queda esa temporada en el conjunto canario, y creo que va a dar ese salto porque es un portero que por su nivel actual está ya para cotas mayores, al menos en mi humilde opinión, así que yo en la portería no he dudado nada. Aquí por aquí nos dice Manolo que excelente, Raúl dice que no había dudas bajo palos, Danini nos dice, bueno, ojo como Ancelotti ponga a Lunin y no a Kepa, a ver si Kepa va a la selección. Quizás esa puede ser la variante, aunque yo creo que Kepa va a ser el portero del Real Madrid, pero ahí se puede haber una abertura para Alex Remiro. Y ojo, ¿por qué no para Álvaro Valles, que nivel de selección tiene más que de sobra, pero es verdad que está en un equipo quizás de un nivel inferior? Vamos a pasar al lateral derecho, donde aquí no he tenido dudas con el mejor, pero quizá con el alternativo he dudado un poco más. Por aquí nos dice Danini, Álvaro Valles tiene una cláusula de 6 kilos, pero de renovación automática si juega 20 partidos lleva 19. La cláusula le sube a 30 kilos. Sí, pero al final saldría por un precio en torno a 10-15, 100%, básicamente. Lateral derecho, no he dudado con el mejor, con el alternativo sí que había más opciones. Yo he colocado a Dani Carvajal y como alternativa a Jan Couto. Insisto, con alternativa es que creo que había 1000 opciones. Óscar de Marcos, Joao Cancelo, Jamari Traoré, en fin, muchos que me han gustado. Finalmente me he quedado con Jan Couto por parte de ese Girona que está colíder. Otro de los jugadores del Girona y de los tantos que han brillado, y más de uno y más de dos van a aparecer en este 11, como ya podréis suponer. Pero
Bueno, pues Jan Couto, uno más de todos esos, sobre todo de más a menos este final de temporada, a veces más que incluso carrilero o incluso de extremo que de lateral derecho, en fin, jugador muy ofensivo, pero que lo ha hecho también hasta el punto de debutar ya con la selección brasileña. Aún así, con el titular no he dudado en ningún momento, y nos lo decía por aquí Manolo desde el chat, para mí el mejor ha sido Dani Carvajal, a pesar de esa lesión que lo ha tenido en diciembre, apartado de los terrenos de juego. Igualmente su temporada es muy pero que muy buena. Ya sabéis que yo a Carvajal lo he criticado una barbaridad. Me ha parecido que ha estado muy sobrevalorado durante estas últimas temporadas. Básicamente porque Carvajal es un jugador que ha estado bien uno de cada 8 meses en cada temporada. Brillaba bien en contextos Champions y al final de temporada, pero poco más. En el día a día era un jugador que me dejaba muchas dudas, y yo era de los que decía que el Real Madrid tenía que reforzar esa posición con un jugador titular. La realidad es que de momento, ahora mismo Dani Carvajal se ha convertido de nuevo en uno de los mejores laterales derechos del mundo, recordándonos a Carvajal 2016-2017, cuando era evidentemente uno de los mejores del mundo en esa posición. Por lo tanto, en esta primera vuelta no he tenido ninguna duda de que Dani Carvajal tenía que aparecer en el 11. Vamos con los centrales, porque aquí hay bastante chicha y creo que aquí había bastantes candidatos y aquí sí que podemos debatir muchísimo. Yo me he quedado en primer lugar, sector derecho, con Germán Petzela por delante de Dani Vivian. Aquí tengo que decir honestamente que había muchos candidatos. Entre todos estos también me he planteado poner a David López. He puesto a estos dos. Empiezo con Dani Vivian. El caso de Dani Vivian es que creo que ha ido de menos, o sea, de más a menos. Creo que empezó muy bien siendo líder de esa defensa del Athletic, y creo que acabó la temporada un poquito peor. Ha quedado peor esta mitad de temporada. De hecho, creo que en el mes de diciembre, incluso este último partido, Paredes ha estado bastante mejor que Vivian. Pero haciendo un recopilatorio total de la primera vuelta, al final el Athletic es el tercer equipo que menos goles ha encajado. Al final Dani Vivian es un central que ha sido indiscutible desde el principio hasta el final. La baja en este caso de Geray por lesión o la salida de Íñigo Martínez al Athletic no se le ha notado nada. Y eso creo que en parte es gracias a que la pareja Vivian junto con Paredes se ha sentado una barbaridad. Pero por delante de ellos he puesto a Germán Petzela. Con Petzela me ha pasado algo muy parecido a Dani Carvajal. Es un jugador que le ha dado 1001 palos por decir que estaba muy sobrevalorado, que su nivel estaba muy lejos de lo que el Real Betis necesitaba. No entendía cómo iba siempre con la selección argentina. Y la verdad es que el 2023 de Germán Petzela me parece una auténtica barbaridad. Para empezar, tengo que decir que Germán Petzela me parece que ha formado la mejor pareja de esta primera vuelta de la liga junto a Chadi Riad. Y quería meter a uno de los dos dentro de este 11 titular porque, insisto, me han parecido la mejor pareja de centrales. Pero sobre todo el principal motivo por el que está en este 11 es porque también en este tipo de 11 quiero premiar la regularidad. No solo el hacer 3-4 partidos muy buenos y desaparecer en los siguientes, sino el hacer un 7 tras otro 7 tras otro 7, jornada tras jornada. Y ahí Germán Petzela creo que honestamente ha sido de los defensas que mejor ha estado. Por eso aparece en este 11. Bueno, aquí Juanma nos dice que lo hubiese puesto a Vivian por delante de Petzela. Evidentemente es una opción. Y también Manolo nos decía Rüdiger. Por aquí Dani nos dice, hablando del Madrid reforzando el lateral, ¿qué te parece que ha salido esta tarde que quieren a Juanlu? ¿Te cuadra? No me cuadra y me parece humo, honestamente. En fin, esta es mi primer central. Nos vamos con el siguiente. Si Manolo nos pedía a Rüdiger, es que yo he hecho la trampita entre comillas y lo he colocado en el costado izquierdo. Básicamente porque, bueno, sé que Rüdiger suele jugar en la derecha, pero ha jugado también mucho en la izquierda. De hecho, en el Chelsea jugaba en el perfil izquierdo. El año pasado con Militao, Rüdiger era el central izquierdo cuando Álava no estaba. En fin, básicamente los dos mejores centrales de la liga me ha parecido que son Petzela y Rüdiger. Como alternativa he puesto a Mario Hermoso. He dudado también mucho en la alternativa de Mario Hermoso. De hecho he dudado entre Mario Hermoso, Mika Marmol de la Unión Deportiva Las Palmas, que también creo que se merece una mención, y el propio Chadi Riad. He mencionado a Petzela, su compañero, como el 11 titular, pero es que Chadi Riad podría aparecer también perfectamente aquí. Yo personalmente he puesto a Hermoso porque me parece que del Atlético de Madrid en la línea defensiva ha sido el que mejor ha estado. Es cierto que ha hecho algún partido también donde han dejado bastantes dudas. Para recuerdo, el nefasto partido en general de la defensa del Atlético frente al Valencia, por ejemplo. Pero en el cómputo general creo que Hermoso es un jugador muy importante en el esquema del Atlético de Madrid, que la defensa de 5 no se puede entender sin él. Muy importante porque es un central que defiende, pero que también, además,
en la salida de balón ha sido muy importante. Así que bueno, en ese caso, mención para Hermoso, pero vaya, quien quiera meter aquí a Mika Mármol o a Chadi Riyad, lo entiendo perfectamente. En ningún caso el que sí tiene que ser fijo es Antonio Rüdiger. Se ha dicho que Germán Petzela es, bueno, la regularidad personificada como central. ¿Qué decir de Antonio Rüdiger? Que es que no ha fallado ni un solo día. Y sí, sé que es el central que menos veces he puesto de todos estos en los 11 de la jornada cuando los hemos estado haciendo semana tras semana. Pero es que hay que premiar el nivel global de la primera vuelta, y ahí Antonio Rüdiger es un fuera de serie. Dentro de este 11 que he tenido que elegir, ha sido de los primeros que he puesto sin ninguna duda. Así que para mí Rüdiger era el fijo. Podemos dudar un poco más en el otro, pero yo me quedé cantado por Petzela, Dani, Vivian, Mario Hermoso como alternativas. Sé que ha habido buenos centrales, insisto, Chadi Riyad, Mika Mármol, David López. Todos estos honestamente me parecen buenas alternativas, pero vaya, creo que la liga lo que hay básicamente es un buen nivel de centrales en esta primera vuelta. Por aquí nos decía Juanma, Mario Hermoso recuperó mucho terreno perdido, cierto, porque al 2022 acabó ese año sin contar y mirad cómo está ahora. Y nos dice Rowling, entiendo que pongas Hermoso, pero a mí me han gustado bastante más Mika Mármol o Chadi Riyad. Bueno, ahí supongo que cuestión de gustos, también Mika Mármol y Chadi Riyad no los conocíamos y Mario Hermoso llevamos ya bastantes años viéndolo. Y vamos a cerrar en este caso la defensa con el lateral izquierdo, donde yo me he quedado con Miguel Gutiérrez por delante de Sergi Cardona. He tenido más o menos claro estos dos jugadores. Empiezo con Sergi Cardona, que creo que también ha sido un jugador que ha sido bastante regular. Manolo, por cierto, nos dice Miguel Gutiérrez, está prácticamente de acuerdo con todo lo que estamos comentando, me alegro. En el caso de Sergi Cardona, me parece que bueno, ha sido otro jugador muy regular por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que esa defensa de Las Palmas, ¿no?, que conforman Saúl Coco, Mika Mármol como centrales, Sergi Cardona en el lateral izquierdo, y en el derecho sí que varía más entre Alex Suárez o Julián Araujo. Creo que al menos alguna mínima mención se merecían. Y creo que con Sergi Cardona, bueno, nos queda bien reflejada lo que ha sido una muy buena defensa de la Unión Deportiva Las Palmas en esta primera vuelta. Y sobre todo en el lateral izquierdo, donde creo que ha sido una posición que tampoco hemos tenido tantísimo nivel. He dudado en este sentido también con Diego Rico o con Samu Lino. Samu Lino ha ido de más a menos, esta última jornada no han sido las mejores. Y Diego Rico, en fin, empezó de una forma bestial. De hecho, en las primeras 7-8 jornadas, el jugador mejor lateral izquierdo claramente ha sido Diego Rico. Y luego ha tenido un pequeño bajón. Y luego en este último tramo final ha vuelto a subir el nivel. Así que Diego Rico, de hecho, mira, Danini me menciona a Diego Rico por aquí por el chat. También es una buena opción. Samu Lino también. Pero a mí Sergi Cardona me ha gustado un poquito más. Eso sí, el que más me ha gustado ha sido Miguel Gutiérrez. Básicamente Miguel Gutiérrez explica a la perfección lo que es el fútbol posicional del Girona y cómo un lateral izquierdo se puede acabar convirtiendo en tu media punta para generar superioridad en el cuadrado del centro del campo. A nivel táctico es un jugador riquísimo. Al final es un poco la ejemplificación de que este Girona funciona tan pero que tan bien. Y creo honestamente que, insisto, es un falso lateral izquierdo. Pero en fin, al final en la estructura base y a nivel defensivo sí que parte de esa posición. Y para mí ha sido el mejor lateral izquierdo en la primera vuelta, donde ya se le ha relacionado, pues bueno, con interés de que el Madrid podría volver a quererlo, con el FC Barcelona, con el Manchester United, y es que no es para menos. Eso sí, quizá ha sido la posición de todo el 11, por qué no decirlo, que quizá ha habido un poquito de menos nivel. Honestamente, siempre hemos dicho que en el lateral izquierdo había mucho más nivel que en el derecho, en esas últimas temporadas. Pues mirad, curiosamente en esta primera vuelta creo que ha habido más nivel en el derecho que en el izquierdo, al menos en mi humilde opinión. Pero bueno, Miguel Gutiérrez del Girona. Y a ver, por aquí nos dicen también ningún pero de mi parte en el lateral izquierdo. Hablando del lateral izquierdo, regresa Reguilón a la liga. Algo había sonado, veremos a ver, la verdad, porque en el United pinta poquito. En fin, tras esta defensa conformada por Carvajal, Petzela, Rüdiger y Miguel Gutiérrez, pasamos al centro del campo. Sabéis que en el centro del campo, en la liga, en fin, creo que la liga básicamente es especialista por tener centrocampistas de un nivel altísimo. Pero ante nosotros, no voy a cambiar de equipo porque empiezo con Alex García. Alex García, ¿qué voy a decir? Es un fijo en este 11, no tiene mucho más. Es el gran comandante del Girona en ese centro del campo. Al final, dentro de un Girona que es un engranaje perfecto, donde su 11 titular, más quizá Stuani y alguno que otro, están haciendo una temporada sobresaliente. Al final, el mejor de todos ellos y en que engloba la perfección a este equipo
es Aleix García, no tengo ninguna duda. Al final su convocatoria con la selección española también refleja su grandísima temporada, se ha hecho líder de ese Girona en el centro del campo. Mucha gente dudaba de Aleix García porque el año pasado estaba escoltado por Oriol Romeu. Mucha gente dijo que Oriol Romeu fue el mejor del Girona el año pasado. Y yo, al final de la temporada pasada, ya lo dije. Yo ya dije, Oriol Romeu, nivel espectacular, pero para mí el mejor es Aleix García. Y este año sin Oriol Romeu, siendo un jugador más posicional y que abarca quizá menos campo que el año pasado, pero mucho más director de orquesta, ha demostrado que era la pieza insustituible de ese centro del campo sin la necesidad de tener un escudero detrás, aunque sí que es verdad que habitualmente con 3 centrales. En cualquier caso, vamos, lo de Aleix García estaba cantadísimo en este 11, incluso por encima de un Toni Kroos que ha estado brillante con el equipo que ahora mismo va líder, el Real Madrid. Por eso ahora mismo es lógico que, como veis, Real Madrid y Girona hayan tenido ya hasta 3 jugadores participando en 11 titular o suplentes. Esperad que al final son líder y colíder de la liga. Y Toni Kroos ha estado realmente bien. Ya sea con Valverde al lado, ya sea con Tchouaméni, ya sea con Camavinga, Toni Kroos, mucha gente dice que ya se tiene que largar. Mucha gente ya insiste en retirarlo antes de tiempo porque ni mucho menos la realidad. En fin, Toni Kroos sigue siendo un jugador absolutamente excelente, honestamente. Creo que es un futbolista que también se merece entrar en el 11, pero es que en el centro del campo hay mucho nivel. De hecho, se quedan fuera otros, pues mismamente. Pepelu, ¿qué decir de Pepelu? ¿Qué decir de Zubimendi? ¿Qué decir de Frenkie de Jong? Que a pesar de un mal Fútbol Club Barcelona ha seguido siendo de lo mejorcito. Es que honestamente ha habido mucho nivel en el pivote, pero es que no lo podemos quedar con todos. Por aquí nos decía Manolo, excelente. Por aquí nos decía Juanma, centrocampista y laterales, los fuertes de la liga. Aleix García, de perdido en el fútbol rumano a la historia de la liga, totalmente, bastante random. Particularmente me ha sorprendido bastante Pepelu, como justo lo has dicho, como dice por aquí Raulín. Sí, ha habido mucho nivel. Vamos con los interiores. A ver, yo voy a decir, trampeando entre comillas, que son 2 interiores dedicados directamente al gol y al fútbol ofensivo. Básicamente, o sea, aquí es fútbol total y sin dejarnos de cuentos. Porque el primero de los interiores es Antoine Griezmann. A ver, Antoine Griezmann es atacante, o sea, es una realidad, o sea, está bastante claro. Pero la reconversión de Antoine Griezmann a ser un jugador total y a ser líder del Atlético de Madrid, apareciendo por cualquier zona, pues bueno, nos da un poco de juego para poder poner a Antoine Griezmann en el centro del campo. Y al final es que Antoine Griezmann tenía que estar sí o sí en el 11. La duda básicamente era en qué posición ponerlo, ¿no? Porque al final lo podemos poner delantero centro, que de banda derecha, de media punta, en fin. Yo al final lo he acabado poniendo como interior muy ofensivo en este 4-3-3 por ponerlo en algún sitio. Y bueno, dejando fuera al pobre Isco, que ha sido otra de las grandes sorpresas con su irrupción en el Real Betis, cuando mucha gente ya no esperaba absolutamente nada de él. Otro, igual que Kroos, que ha hecho una primera vuelta absolutamente sobresaliente. Pero bueno, el pobre se ha quedado fuera porque Griezmann es que tiene que estar sí o sí. Ya fue el mejor jugador de la liga el año pasado, pero que muy por encima del resto. Ya hice un vídeo hace un mes aproximadamente titulado Antoine Griezmann, el jugador más infravalorado del mundo. Porque en fin, al final lo de Antoine Griezmann es un jugador que está trascendiendo en Francia en el Atlético de Madrid a un nivel que mucha gente no quiere admitir y que mucha gente ya cuando se fue al Fútbol Club Barcelona lo daba por perdido. Antoine Griezmann sigue siendo y vuelve a ser uno de los 5, 6, 7 mejores jugadores del mundo, básicamente, y por eso tiene que estar sí o sí en este 11 como representante de un Atlético de Madrid que finalmente acabó la primera vuelta fuera de Champions. De hecho, más allá de Griezmann y más allá de Mario Hermoso, en fin, es verdad que ha habido otros que han estado bien, como Samu Molino, como Morata, ambos candidatos, pero el Atlético de Madrid ha bajado bastante, a pesar de que Antoine Griezmann sigue a un nivel tremendo. Y el que termina este centro del campo, en fin, creo que no sorprenderá a nadie, porque gente, ¿quién falta por ahí? ¿Qué vamos a decir del bueno de Jude Bellingham? Evidentemente, Bellingham tiene que aparecer sí o también en este 11, básicamente porque es el máximo goleador de la liga, básicamente porque en general es el mejor jugador de lo que llamamos de liga. En esta primera vuelta ha dominado en esa zona de media punta al principio en un rombo del Real Madrid, ahora más que ha ido a banda izquierda, pero en fin, es que lo de Jude Bellingham tenía que estar sí o también.
por delante de Kiran Rodríguez, otro jugador que nos ha encantado en esa Unión Deportiva Las Palmas, que ya hemos mencionado a varios jugadores, pero es que Las Palmas ha hecho una gran primera vuelta, uno de los equipos de revelación. Pero bueno, Kylian no puede entrar básicamente porque lo de Bellingham ha sido una barbaridad. En gran parte ha sido uno de los jugadores de revelación, porque a Bellingham lo conocíamos todos, pero en esta faceta de atacante, de jugador tan goleador, no. Y al final tan solamente es un chico que con 20 años básicamente se está comiendo absolutamente el mundo del fútbol. Y al final, pues bueno, creo que era uno de los obvios que tenían que aparecer en este 11 y no sorprende absolutamente a nadie con su aparición, básicamente. Y nos vamos ya a la parte del ataque, al trío ofensivo, donde también yo creo que hay bastante debate, porque yo honestamente he tenido dudas en las tres posiciones del ataque. Creo que había varios jugadores que se merecen estar en el 11 y que finalmente, bueno, me he tenido que decantar por uno y dudando muchísimo. Empiezo ya por banda derecha, una de las dudas que he tenido hasta el final, pero he decantado por Take Kubo por encima de Iñaki Williams. Insisto, casi ha sido cuestión de 50%. Ambos se merecen estar en el 11, pero es que al final no pueden entrar todos, y ambos han hecho una temporada prodigiosa. A mencionar lo de Iñaki Williams, que ha sido absolutamente brutal su primera vuelta, siendo un jugador que parecía que estaba yendo cada vez más a menos, siendo ese delantero centro del Athletic, que parecía que no era su mejor posición, pero jugaba ahí por su velocidad, por su capacidad de atacar los espacios. Pues bueno, el Iñaki Williams de mejor rendimiento y también más goleador lo estamos encontrando en banda derecha. Al final, esa línea ofensiva con Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruceta está empezando a tener mucho sentido y es la gran explicación por el que Athletic está en Champions ahora mismo al finalizar esta primera vuelta. Básicamente, al fin y al cabo yo creo que Iñaki Williams se merece estar en el 11, pero si no está es porque Take Kubo hace una primera vuelta bestial, sobre todo en las primeras jornadas de liga. Básicamente en las 6, 7, 8 primeras jornadas, los dos nombres que constantemente decíamos eran Jude Bellingham y Take Kubo. Es verdad que ha ido un pelín menos en este segundo tramo de la primera vuelta, pero también vienen a hacer ya dos partidos muy buenos en las últimas dos jornadas. Ahora, desgraciadamente para nosotros, se nos va a esa Copa de Asia, donde Japón es una de las grandes favoritas, así que vamos a estar un mes sin Take Kubo. Y por aquí dice por aquí Juanma en el chat, y mucho Vélez de Kubo sacando los pases prohibidos. Se nos queda esa gran foto, ¿no? De ese mini twerking que hizo en una celebración de gol, una de las imágenes de esta primera vuelta. En fin, así que entre pasos prohibidos en el baile y sobre todo pasos prohibidos con el balón en los pies, Take Kubo es uno de los nombres a recalcar en esta primera vuelta. Vamos allá con la posición de 9, que también ha habido muchos goles. Muchos jugadores que han marcado muchos goles, perdón, al final, en fin. ¿Qué decir de jugadores que han marcado entre 10, 11, 12 goles? Hay unos cuantos, he tenido que elegir y yo me he quedado con Borja Mayoral por encima de Artem Dovic. No sé si estoy siendo muy injusto con Dovic, porque al final el delantero del Girona es el jugador que más goles ha generado de toda la liga en esta primera vuelta. No hay nadie que haya generado más goles que él. Y aún así no estoy dejando el 11 suplente. No sé si estoy siendo injusto con el delantero ucraniano, porque ha sido uno de los grandes fichajes del Girona que explican que el Girona sea co-líder. En fin, y es muy injusto, se merece estar, pero lo he dejado fuera porque aún más meritorio me parece lo de Borja Mayoral. Porque quién iba a decir al principio de temporada que llegaríamos a mitad de la competición y Borja Mayoral iba a llevar 12 goles. Pensamos que el Getafe iba a sufrir una barbaridad con la lesión de Enes Unal. Enes Unal, que lleva apareciendo un año y medio en este tipo de 11, siempre siendo ese alma del Getafe con sus goles y con su juego, siendo medio escudo del Getafe. Pues bueno, ¿quién nos iba a decir que Borja Mayoral iba a asumir ese papel? No tanto en el juego, pero sí que siendo absolutamente demoledor dentro del área. Es que a Borja Mayoral le ha entrado absolutamente de todo. Es el jugador que con sus goles básicamente más puntos ha generado su equipo en esta primera vuelta de la liga. Por lo tanto, en fin, lo de Borja Mayoral a mí me ha sorprendido incluso un poquito más que lo de Artem Dovic. De hecho, nos dice Raulín por aquí un directo que hicimos y que fue, en fin, increíble, que dice: doy fe de que no lo esperaba, yo tampoco, y como prueba está el tier list de delantero. Hicimos al principio de temporada un tier list de cuántos goles iba a marcar cada delantero de la liga. A Borja Mayoral lo pusimos entre 6 y 9. Y ya lleva 12. Creo que simplemente eso lo habla por sí solo el rendimiento de un Getafe que además ha acabado esta primera vuelta a 2 puntos de puestos europeos y está octavo. Por lo tanto, Borja Mayoral, en mi opinión, tiene que estar. Y en banda izquierda,
En fin, yo he dudado una barbaridad entre dos jugadores, que son los que he acabado poniendo, pero muchas dudas. ¿Quién pongo primero? ¿Quién pongo como suplente? En fin, también he dudado mucho y finalmente he puesto a Nico Williams por delante de Savinho. En fin, no he puesto a Iñaki Williams dentro de este 11, al menos sí tenía que poner a Nico, porque al final el Athletic ha acabado en Champions. A alguien había que poner. Y al final, Nico Williams y Savinho representan cosas parecidas para cada uno de sus equipos. Ese jugador diferente, ese jugador que desequilibra a través del regate y a través de la velocidad. Ya sea en parado, ya sea con campo abierto, ambos son capaces de montarte un espectáculo, sobre todo partiendo ambos desde esa banda izquierda, aunque también tienen capacidad para hacerlo desde banda derecha. Empiezo con Savinho, que al final era un jugador que no conocíamos de nada, llegaba al Girona y su primera jornada de hecho fue muy negativa, o sea, lo hizo bastante mal. Pero a partir de ahí, después de una primera jornada nefasta, ¿cómo creció jugando en esa banda izquierda Savinho? Es que ha sido un jugador, pues otro de los revelación de esta primera vuelta de la liga, a base de asistencia, de goles y sobre todo de disfrutar con su regate endiablado. Uno de los indiscutibles que tenía que aparecer al menos mencionado y que sería justo que apareciese en el 11 y no lo aparece básicamente porque bueno, es que Nico Williams al final ha marcado muchas diferencias por parte del Athletic. Es verdad que es un jugador que ha mejorado su faceta con el gol, sin ser tampoco un jugador con mucho gol, pero sobre todo lo que en mi opinión más ha mejorado es capacidad de hacer más cosas. Nico Williams era un jugador que antes era mucha velocidad, mucho uno para uno y hasta ahí. Y esta temporada ha evolucionado a moverse por todo el campo, banda derecha, banda izquierda, incluso a veces desmarcándose para llegar hasta el centro del campo y arrancar desde ahí. También tirar desmarques a la espalda de la defensa, donde ha marcado así más de un gol. Golpeo con pierna izquierda, golpeo por pierna derecha, sale por dentro, sale por fuera. Básicamente me parece el regateador más especial de la liga por capacidad de recursos, incluso más que Savinho, más que Ataque Cubo o más que Bran Zaragoza. Y mira que tres nombres estoy diciendo, pero creo que lo de Nico Williams, insisto, por capacidad de recursos y que por alternativa de ideas a la hora de poder driblar rivales, me parece el regateador más especial que tenemos en nuestra liga. Para mí es uno de los claros futbolistas a comandar España en la próxima Eurocopa y que ha dado un salto adelante muy necesario para sobre todo el Athletic en esta primera vuelta de esta competición. Por lo tanto, así se queda este 11 en la primera vuelta al que alguien tiene que manejar. No es para sorpresa de nadie que ese técnico tiene que ser Mitchell. Al final, el Girona es el equipo revelación. Al final es un equipo como el Girona, que optaba a estar en una zona media de la clasificación, más o menos tranquilo, quizá con alguna opción de poder entrar en Europa, en Conference League, pelear por esa séptima plaza. Bueno, acaba la primera vuelta con 48 puntos y coliderando la liga junto con el Real Madrid. En fin, es la mejor primera vuelta de un equipo, quitando a Madrid, Barça y Atlético. Nadie que no sea esos tres equipos ha podido hacer nunca lo que está haciendo el Girona. Por lo tanto, creo que eso ya habla de por sí el nivel que está mostrando el equipo de Mitchell. Al final, hay bastantes representantes del Girona, ya sea en este 11 titular o en el alternativo. Y al final, este combinado en esta primera vuelta, sin ninguna duda, lo tenía que elegir Mitchell, porque al final lo que está haciendo con este Girona está siendo espectacular. Así que con esto cerramos el 11 de la primera vuelta. Yo luego ya haremos el de final de temporada, a ver cuántos jugadores coinciden, cuántos jugadores han recaído, cuántos jugadores han renacido y no han aparecido en este 11. Eso ya lo valoraremos, pero de momento en esas primeras 19 jornadas hasta el Ecuador de la competición, el 11 se queda así. Mitchell a los mandos de Álvaro Valle de la Unión Deportiva Las Palmas, Dani Carvajal del Real Madrid, Germán Pesela del Real Betis, Antonio Rüdiger del Real Madrid, Miguel Gutiérrez del Girona, centro del campo Alex García del Girona, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y Jude Bellingham del Real Madrid, y arriba Ataque Cubo de la Real Sociedad, Borja Mayoral del Getafe y Nico Williams del Athletic Club. Con esto cerramos el 11 de la primera vuelta de la liga.